de la pantalla se titula 10 consejos de coaching para teletrabajar mejor y 3 para superarse en el confinamiento. No para superar el confinamiento, sino para superarse en el confinamiento. Agradezco a todas las personas que han querido sumarse a este webinar, que han querido ganar el tiempo, como dice el hashtag que está utilizando sí que en estas convocatorias, y esperemos que el webinar responda precisamente a ese hashtag y que todos ganemos el tiempo, básicamente ayudándonos a reflexionar sobre qué nos está ocurriendo y cómo podemos salir mejorados de esta experiencia. Simplemente a modo de presentación, mi nombre es José Manuel Velasco, me dedico fundamentalmente a 3 cosas. La primera, toda la vida llevo en comunicación, estudié periodismo, pero ya desde muy joven me dediqué a la comunicación. La segunda es al coaching ejecutivo, me formé como coach hace 5 años, y la tercera es a la formación. Siento pasión por la formación, por la pasión por compartir conocimientos y también por aprender con los alumnos, las personas que están al otro lado. Fruto de la combinación del coaching ejecutivo y la comunicación, he desarrollado una nueva especialidad, una nueva vertiente del coaching, que es el coaching ejecutivo de comunicación, que es coaching ejecutivo. Utilizo la metodología del coaching para trabajar sobre todo con directivos, pero cuando el objetivo de ese proceso de coaching tiene que ver con la comunicación o requiere necesariamente de las habilidades de comunicación para conseguirlo, pues me comporto también como formador. Es decir, dentro del mismo proceso, algunas sesiones son de coaching y otras son de formación. Y he intentado reunir lo mejor de esos 2 mundos en la presentación que voy a compartir con vosotros. La dinámica es, calculo que voy a hablar entre 35 y 40 minutos y luego vamos a tener 15 o 20 minutos para preguntas. Las preguntas se pueden realizar a través del chat y yo confío en que Inés me ayude a transmitirlo para que no se me quede nada en el tintero. De todas formas, como al final de la presentación, que se compartirá en formato PDF a lo largo del día de hoy o mañana por la mañana, el correo electrónico, y si alguien tiene algún interés especial, pues por supuesto encantado de contestarle a través del correo electrónico. Vamos a empezar ya con la presentación y quiero empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo primero que vais a hacer cuando termine el confinamiento? Intento que pensemos 2 cosas. Uno, que el confinamiento va a terminar y segundo, que vamos a recuperar nuestra vida, vamos a recuperar las cosas que más nos gusten en nuestra vida. Eso probablemente ese pensamiento positivo tiene que ayudarnos a superar esta etapa de dificultad que es absolutamente distinta en nuestras vidas. No hemos vivido nada igual hasta la fecha, y cuando yo hablo con mi padre, y mi padre nació en el 34, en plena guerra civil, tampoco él ha vivido nada. Es decir, que para muchas generaciones es una experiencia absolutamente distinta y por lo tanto no hemos sido entrenados para gestionar una experiencia de este tipo. Ya si tenemos que vivir otra pandemia, ya estaremos entrenados y por lo tanto estaremos más preparados para afrontarla. La primera parte es una combinación de consejos para sacar más rendimiento al teletrabajo y también algunas ideas traídas desde el punto de vista del coaching, del acompañamiento en las conversaciones interiores que el coaching provoca para llevar mejor este tiempo donde estamos trabajando desde casa y donde se han hecho más difíciles o distintas, quizá más difíciles distintas, las relaciones sociales que mantenemos con nuestro entorno. La primera recomendación es bastante obvia, es conservar los horarios. Podemos tener la enorme tentación de quedarnos en la cama y de hecho ganamos tiempo porque no tenemos que realizar desplazamientos. Los que vivimos en las grandes ciudades sabemos cuánto tiempo se consume en ese desplazamiento, tanto a la ida para la vuelta. Pero aquí es importante mantener una cierta disciplina, porque nos han cambiado las circunstancias, nos han cambiado el terreno de juego, pero no debemos cambiar las reglas con las que nos enfrentamos a ese terreno de juego. La segunda, y esta ya menos obvia, probablemente más del mundo del coaching, es que al despertarse no hay que dejar que se despierten al mismo tiempo los pensamientos negativos. El entorno, estamos rodeados, desgraciadamente, de muchas malas noticias,
han alterado nuestro ritmo de vida, nuestra forma de vivir, han alterado nuestras relaciones. Incluso pues muchas personas habrán vivido en su entorno circunstancias de salud difíciles, algunos habrán perdido familiares, y lo lógico es que cuando te despiertas, pues bueno, el poder de esas ideas negativas surjan y broten automáticamente. Este es un ejercicio interesante, que es intentar que el primer pensamiento sea positivo. Ese primer pensamiento, cuando nos levantamos, y hay que hacer ese esfuerzo, es no dejar que brote automáticamente, sino concentrarse en aquella idea que queremos que prevalezca a lo largo del día. Por ejemplo, cuál es algo que nos apetezca que vamos a hacer a lo largo del día y que a lo mejor no podíamos hacer si no estuviésemos en la situación de confinamiento. El tercer consejo es acariciar a la autoestima en la primera mirada del espejo. La autoestima, o el hecho de reconocerse al espejo, es aunque no lo parezca o no lo pensemos, es una función cerebral compleja. Se llama self-mirror recognition. Cuando solo los seres humanos y algunos animales como algunos primates, los bonobos, los chimpancés, recientemente se ha descubierto también que los elefantes y, por supuesto, los delfines, que es el animal de la naturaleza que tiene el cerebro más desarrollado y, entre otras razones, porque tiene el sistema de comunicación animal más desarrollado, tienen esa misma capacidad de mirarse al espejo y reconocerse. Cuando un perro se mira al espejo, ve a otro perro, no se ve a sí mismo. Esta es una función muy importante, aunque parezca mentira. Y por las mañanas, cuando nos levantamos, lo ideal es vernos un poquito mejor de lo que somos. Evidentemente, esa autoestima, que es la que alimenta el ego, tiene que estar controlada. No podemos vernos muy por encima de nuestra realidad, porque entonces nos separaremos de la realidad, y además la realidad se encargará de darnos bofetadas cuando salgamos a la calle. Si yo por las noches me mirase al espejo y me viese como George Clooney, al salir a la calle seguro que me llevaría un gran disgusto. Pero hay que tener una pequeña reserva de autoestima. Esa pequeña reserva de autoestima es la que nos ayuda a enfrentarnos a las dificultades, y además no nos engañemos. Según salgamos de casa, siempre va a haber personas que intenten bajarnos la autoestima. Por lo tanto, hay que tener esa pequeña reserva. Es un poco como el pequeño sobrepeso que recomiendan algunos médicos, muy pequeño sobrepeso, muy ligero sobrepeso, que recomiendan algunos médicos, porque es una reserva por si te vas a enfrentar a una enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener una pequeña reserva de la autoestima, y esa podemos trabajarla desde primera hora de la mañana cuando miramos al espejo, sin dejar que la vanidad nos separe de la realidad y nos convierta en la persona que no somos, como aparece en la fotografía. La cuarta es, volvemos un poquito al orden, a la ortodoxia, es vestirse para trabajar con ropa cómoda pero formal. Bueno, yo aquí medio en broma, medio en serio, digo prohibidas las batas y los chándals. De hecho, cuando empezó, cuento como anécdota, cuando empezó el confinamiento, tuve una reunión con una persona a las 11 de la mañana que me confesó que estaba en pijama y que todavía no había tenido tiempo a ducharse, ¿no? Y claro, aunque era por teléfono, no le vi la imagen, el poder de la imaginación es tremendo. Yo me imaginaba a esa persona en pijama, despeinada y todavía sin haberse duchado, y esa imagen me persigue todavía y creo que me perseguirá el resto de mis días, ¿no? Y solo me lo imaginaba, ni siquiera lo veía. Bueno, forma parte también de las rutinas, la rutina de vestirse adecuadamente para ejercer el trabajo que vamos a realizar. Además, como estamos haciendo muchísimas teleconferencias, es fundamental seguir transmitiendo la imagen que queremos transmitir, y que no que este tiempo distorsione la imagen que tenemos en nuestro entorno laboral. Quinto consejo de esta primera parte es calibrar el tiempo que ganamos al evitar desplazamientos y pensar en cómo vamos a repartir esa ganancia entre trabajo y ocio. Una de las dificultades que tiene el teletrabajo es que podemos estar permanentemente pegados a la pantalla del ordenador y no somos capaces de desconectar, o no desconectamos lo suficiente. Curiosamente, los desplazamientos se han convertido muchas veces en ese momento de desconexión. Si los que vivan en Madrid saben que nos van a invertir no menos de media hora todas las mañanas, media hora, ojalá pues media hora, 45 minutos, una hora, en llegar al lugar de trabajo, hora que utilizamos para escuchar las noticias, para escuchar música, para escuchar la radio o para aprender inglés. Pero es curiosamente tiempo que aprovechamos, que es más de ocio que de trabajo. También es verdad que en ocasiones lo utilizamos para llamar por teléfono en
en temas laborales, por lo tanto estamos ya metidos en esa dinámica. Ese tiempo que ganamos, que si nos damos cuenta es mucho a lo largo de la semana, lo bueno es repartirlo, tener la sensación de que el teletrabajo nos produce un beneficio porque también tenemos más tiempo de ocio y podemos seguir trabajando exactamente lo mismo que antes o incluso mejor porque quitamos el estrés que puede producir el desplazamiento. El sexto es crear un espacio para trabajar y dotarlo con el equipamiento necesario, ¿no? Si no te queda más remedio que trabajar en la cocina, porque es el espacio que te dejan, pues vale, trabajar en la cocina, pero es mejor encontrar un lugar donde tengas la sensación de oficina, donde tengas la sensación de despacho y donde, lógicamente, pues tengas a tu alcance los instrumentos adecuados para realizar ese trabajo. En España, que somos un poco cainitas y somos muy dados a hablar mucho de lo que funciona mal, yo quiero aprovechar hoy para hablar bien de lo que en general está funcionando muy bien, que son las telecomunicaciones. Está habiendo un incremento enorme del tráfico de datos, del tráfico de voz, del tráfico a través de Internet y, sin embargo, pues en general las empresas de telecomunicaciones están proporcionando un buen servicio. Ello se debe, por cierto, a que algunos visionarios, hace ya casi 20 años, pensaron que la mejor forma de telecomunicar, la mejor forma de comunicarse era la fibra óptica y empezaron a tender fibra óptica, convirtiendo hoy a España en el país de Europa con mayor fibra óptica, incluso duplicando la capacidad de países como Francia, ¿no? Acordaros que al principio la fibra óptica convivía con el ADSL. La ADSL era el tráfico de datos, la información a través del hilo de cobre y hemos dado un salto exponencial al utilizar la fibra óptica para las telecomunicaciones. Y está demostrándose que es posible. A pesar de eso, todavía muchas empresas, según un estudio de SAGE, pues casi el 40%, el 60% no están suficientemente preparadas para afrontar el desafío de la digitalización que se ha puesto de manifiesto con el teletrabajo y con la crisis del coronavirus. El séptimo está en relación con el anterior, es gestionar los tiempos. Y aquí es fundamental no mezclar el tiempo de trabajo con el tiempo de ocio. Obviamente, cuando te vas del trabajo, cuando te vas de la oficina, tienes ya esa sensación de desconexión y puedes automáticamente pasar a otra cosa. Cuando trabajas desde casa, esa desconexión es más difícil y es ahí donde hay que aplicar la disciplina. Si yo antes acababa de trabajar a las 7, debo terminar de trabajar a las 7, porque el horario interior que tenemos cada uno pues nos está pidiendo ese descanso. Además, quiero apuntar aquí que básicamente la mente tiene dos posiciones. La posición de enfocado, entonces está enfocado en la tarea. En ese momento el cerebro está utilizando todos los recursos del sistema operativo para resolver una tarea. Está utilizando los inputs, la información, las experiencias que ya tiene dentro. No está introduciendo nueva información en general, sino poniéndola sobre la resolución de un problema, de la resolución de una tarea. Está muy enfocado, el sistema operativo enfocado en resolver la tarea. El otro modo, dice Goleman, que es el modo errante o el modo desenfocado, que es cuando dormimos, cuando descansamos o cuando miramos para el cielo y dejamos que nuestros pensamientos fluyan. Ahí, en ese momento, el cerebro se dedica a ordenar los inputs, la información, las ideas que le hemos metido en modo tarea, las va poniendo en las cajitas correspondientes y va generando nuevas conexiones neuronales, de tal forma que va provocando nuevas ideas. ¿Cuál es la moraleja que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro en esta circunstancia? Que es imposible ser un buen creativo si no estás descansado, si no dejas que tu cerebro, que tu mente esté errante y pueda encontrar fuentes de conexión distintas. En consecuencia, es muy importante, también los tiempos de ocio están al servicio del negocio, al servicio de las ideas que generamos cuando trabajamos. El 8 es, limitar las excursiones a la nevera. Uno de los riesgos es que la nevera está muy cercana y que nos puede ayudar a hacer esos Kit Kats, esos pequeños cortes de descanso que son muy necesarios. Uno de los riesgos de este confinamiento es salir con más kilos, es decir, con una condición física peor a la que entramos, a pesar de que teóricamente vamos a tener
más tiempo para hacer deporte. Es verdad que solo podemos hacer deporte dentro de casa, solo podemos entrenarnos dentro de casa, pero se pueden hacer muchas cosas dentro de casa y podemos aprovechar ese tiempo para estar mejor físicamente. Estar mejor físicamente también contribuye a estar mejor psíquicamente y por lo tanto cuando salgamos del confinamiento tener la mente más ordenada y despierta, tener una mente más creativa. He visto ya en el chat alguna pregunta de que qué hacemos con los niños. Bueno, quizá podamos contestar a través de Inés, de que me vaya recordando las preguntas, podemos contestar al final de la intervención. El consejo 9 es seamos eficaces en los contactos telefónicos con clientes y compañeros. Aquí he evolucionado porque desde que empecé a trabajar en esta presentación, la primera era mantener contactos fluidos con los que estaba pensando sobre todo en los clientes, con los clientes y compañeros, porque hay un riesgo de desconexión, ¿no? La cultura latina y la cultura mediterránea somos muy de relación, muy de mantener relaciones sociales, muy de vernos, de comer juntos, de tomar una caña juntos, ¿no? Y eso evidentemente no lo vamos a poder hacer ahora. Por tanto, vamos a tener menos oportunidades de conexión con nuestros clientes. Y es un momento a estar cercano a los clientes. Conforme ha ido avanzando el confinamiento y se han reproducido las videoconferencias, yo digo que vamos de call en call, como los caracoles, de call en call. Antes íbamos de llamada en llamada. Son llamadas además con imagen que requieren además estar muy concentrado en un sitio pequeño, una pantalla del ordenador. No puedes despistarte, no puedes mirar para el techo. En una reunión sí puedes mirar para el techo o para el compañero de al lado. Aquí no puedes, tienes que estar plenamente concentrado, tienes que utilizar tus mejores recursos. Además, a veces el sonido no es el mejor de los posibles, no puedes... A veces no dispones de la capacidad de seguir el contexto de la persona, es decir, perdemos características del entorno de comunicación que tiene la comunicación interpersonal, lo cual lo hace que tengamos que concentrarnos mucho en la pantalla. Bueno, pues aquí digo que he variado mi percepción porque de recomendar el mantener la frecuencia de los contactos con los clientes, yo creo que ahora hay que ser muy eficaz. Tenemos que ser muy eficaces. Hemos pasado al abuso de la videoconferencia, de la teleconferencia, del WhatsApp. Tenemos que ser conscientes de que hay que utilizar eficacia adecuadamente los medios que tenemos a nuestro servicio. Veo también el chat, dice alguna pregunta que hacemos con los clientes a los que se les peligra la supervivencia de su negocio. Bueno, intentaré contestar al final a todas las que se planteen, pero la primera es estar cerca de ellos, tener empatía con ellos y ver en qué podemos ayudarles, porque por encima de todo nos interesa que haya continuidad en su negocio para que sigan siendo nuestros clientes. El 10º es utilizar un lenguaje positivo. Aquí veis que aparece una interrogación. En realidad lo que había era un vídeo, pero bueno, creo que la plataforma tiene ciertas limitaciones en este sentido. Es un vídeo de la serie Aprendiendo Juntos del BBVA que habla del poder de las palabras. Os invito a que lo escuchéis. Hay una versión larga de 40-45 minutos y una versión corta de 5 minutos. Cualquiera de las dos, pero tiene un mensaje muy claro y además quiero terminar esta primera parte con eso. El mensaje es utilizar un lenguaje positivo. La palabra que abre puertas, la palabra más motivadora, la palabra con más usos sociales es una palabra muy sencilla. Es la afirmación sí. Y la palabra, como es obvio y parece una perogrullada, la palabra que más puertas cierra, la palabra que impide las conversaciones o dificulta las conversaciones es la palabra no. La mayor utilización del sí y en consecuencia también esa palabra nos conduce hacia una utilización del lenguaje positivo, ayuda a ver la situación. Que como vais a ver no se trata luego de positivar lo que es negativo. No se trata de positivar lo que es negativo, ni mucho menos, porque hay que ser realista y saber que estamos en una circunstancia difícil, pero sí utilizar un lenguaje que nos ayuda a tener una percepción más favorable de esa realidad y sobre todo a generar esperanza. No, hay personas, como sabéis, que se convierten en propagadores de desgracias, que les dices, oye, qué buen tiempo hace hoy, y te contestan, pero mañana va a caer una tormenta tremenda. Pensando en cuando podíamos pensar antes de la Semana Santa en dónde vas la semana, digo, voy a pasar la Semana Santa en Asturias, en mi tierra, y alguien te contestaba, pues hay pronóstico de lluvia. Hay que intentar evitar ese tipo de
lenguaje, que es un lenguaje tóxico porque de alguna forma convierte nuestra realidad en una desgracia. Segunda parte. Esta parte es más reflexiva y de hecho uno de los objetivos de este webinar para mí es provocar una reflexión interior. Coaching significa acompañamiento. En realidad coaching es la utilización de una metodología para provocar una conversación interior. Una conversación interior que tiene que dar lugar a un momento de autoconsciencia, posteriormente a un plan de acción y posteriormente, cuando se consigue el objetivo, a la consolidación de los aprendizajes. Y en ese proceso suele producirse un proceso de transformación. Si se produce alguna transformación, de tal forma que somos personas distintas o algo distintas, de luego personas mejores o mejoradas, como diría Eduardo, el director general de SIC, personas mejoradas después de los procesos de coaching. Bueno, pues yo quiero provocar aquí una pequeña conversación interior, ojalá se prolongue una vez que termine este webinar y dé lugar a reflexiones fructíferas y provechosas para las personas que estáis asistiendo, que veo que ya están por encima de las 300. El primero, y quizá puede sonar contradictorio, dice, oye, ten miedo. Dice, ¿quién es este personaje que nos invita a tener miedo? No, yo invito a reconocer los miedos. Es imposible ser valiente sin tener miedo antes. Antes del coraje está el miedo. El miedo es una de las emociones más importantes de nuestra vida y está vinculada además a nuestro cerebro reptiliano, cerebro primitivo, que es el instinto de supervivencia. El miedo al peligro nos ayuda a sobrevivir. Pero claro, lo importante es reconocer los miedos. Por eso digo, ten miedo, es decir, reconoce cuáles son los miedos. Como no vamos a tener miedo a contagiarnos, como no vamos a tener miedo a que se contagien nuestros familiares, aquellos que tenemos personas mayores en nuestro entorno, todos tenemos personas mayores en nuestro entorno, ¿cómo no vamos a tener miedo que el coronavirus sume carga de morbilidad a su situación y se nos vayan? Como no vamos a tener miedo a perder nuestro puesto de trabajo. Yo que soy autónomo, como no voy a tener miedo a perder ingresos como consecuencia de la ola, la crisis económica tan grande que se viene. Es lógico que tengamos miedos. Los miedos nos ayudan a reaccionar, nos ayudan a identificar riesgos y a reaccionar. Pero lo importante lo que no hay que hacer es quedarse con el miedo. Lo que tenemos que hacer con ese miedo es primero reconocerlo y luego decidir qué vamos a hacer con él. El miedo, esa una de las 6 emociones básicas según Ekman, lo que provoca es la primera reacción además casi instintiva es parálisis o huida. Por lo tanto, podemos decidir si no queremos quedar paralizados en esta circunstancia o queremos huir. ¿Pero de qué estamos huyendo? Estamos huyendo, muchas veces es tener miedo al miedo. Estamos huyendo de una situación de incertidumbre o nos quedamos paralizados ante una situación de incertidumbre porque no sabemos qué va a venir en el futuro. Y en buena medida hemos sido educados en un paradigma de control. Como tenemos control sobre el futuro, no tenemos control sobre las incertidumbres del futuro que está cargado de ellas, pues entonces podemos generar miedo y ese miedo puede conducir a la ansiedad en la medida en que no encontramos soluciones. Hay que decidir qué hacemos con el miedo y lo primero que hay que hacer con el miedo es enfrentarse a él. Enfrentarse a él, obviamente, con algunas herramientas. Yo voy a intentar aportar alguna de esas herramientas. La primera es qué y a quién tengo para ganar al miedo. Es decir, cuáles son las fortalezas con las que yo me enfrento para ganarle a ese miedo que está provocando la situación sanitaria o la situación económica que se está produciendo. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las palancas que me van a ayudar a mí a salir de esa situación? Y, por supuesto, ¿quién me puede ayudar? ¿A qué personas tengo en mi entorno? ¿Qué personas o qué organizaciones me pueden ayudar a mí a vencer los miedos? De tal forma que no me quede paralizado en la situación. Aquí, al final, una de las probables aprendizajes y experiencias que vamos a salir de la crisis es que vamos a salir más resilientes. Además, al ser una crisis nueva para la que no hemos sido entrenados, una crisis que no figuraba en el manual de crisis de ninguna empresa, en ninguna empresa estaba la pandemia, porque el índice de probabilidad de que se produjese era muy pequeña. Por lo tanto, para la siguiente ya estaremos entrenados y además podemos, si lo hacemos bien, si aprendemos, podemos ser más resilientes. Hemos hecho de la resistencia el himno y el mantra de esta crisis, pero no nos engañemos, no se trata solo de resistir.
Yo cuestiono a menudo aquello de que el que resiste gana. El que resiste gana, pero si no se mueve del sitio, ¿de qué gana? Trata también de que nos mejoremos, de avanzar. Por eso a la resistencia tiene que sumarse el aprendizaje y eso da lugar a la resiliencia. Resiliencia que vemos en aquellas plantas que son capaces de florecer en el desierto o aquellas plantas que en un entorno de poca agua son capaces de captar el rocío. Entonces tenemos que salir de esta crisis con más resiliencia. El miedo incluso nos tiene que ayudar a eso. El enfrentarse al miedo, la próxima vez ya nos habremos enfrentado de alguna forma a los miedos que está provocando esta situación. Por lo tanto, tendremos una experiencia y seremos más resilientes. Siguiente pregunta, en la línea de seguir provocando esta reflexión. Es una gran oportunidad para encontrarnos con nuestro yo y para tener ese diálogo interior e intentar sacar lo mejor de nosotros mismos. Es una vuelta al mundo interior. Nos hemos acostumbrado a viajar, a relacionarnos, a desplazarnos. Estamos metidos en una vorágine tremenda de desplazamientos. A veces no se sabe para encontrar qué o para encontrarse con qué. Lo más importante lo tenemos dentro de nosotros, que son los valores. Ahora tenemos la oportunidad, porque vamos a tener horas libres, de encontrarnos con la mejor, o decidir cuál es la mejor versión de nosotros mismos sobre la que queremos trabajar. Y la primera pregunta que hay que hacerse para responder a los miedos por una parte y por otro lado a encontrarnos con ese yo que queremos mejorar es ¿cuál es mi deber? Esta es una situación que no requiere héroes. Podemos llamar héroes a los sanitarios, podemos llamar héroes a los servidores públicos, podemos llamar héroes a todas aquellas personas que salen a la calle y están cercanas a otras, su trabajo les hace estar cercanas a otras y por lo tanto asumir el riesgo de contraer el coronavirus, de infectarse. Pero esas personas, cuando se levantan por las mañanas, lo primero que piensan es que tienen que cumplir con su deber. Sienten que cumplen con su deber. Hace no mucho escuchaba la conferencia de un TEDx, de un policía de la brigada de desactivación de explosivos, y él decía que cuando se enfrenta a una bomba, a la necesidad de desactivar una bomba, ¿cómo no va a tener miedo? Claro que tiene miedo, pero él se hace la pregunta básica, ¿cuál es mi deber? Mi deber es desactivar la bomba, incluso aun con el riesgo de que deje la vida en ello. Es verdad que esa es una situación extrema, pero cuando tú preguntas cuál es mi deber, tienes muchas respuestas, porque las respuestas vienen desde el mundo de los valores, no vienen desde el mundo de las conveniencias. Y a veces esas respuestas pues, son incómodas, son difíciles de ejecutar, pero son las mejores respuestas para enfrentarnos, insisto, por un lado a los miedos y por otro lado a la mejor versión de nuestro yo. ¿En cuál es mi deber? Responde muchísimas preguntas. La siguiente pregunta que planteo es ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser de mayor? Que ya algunos nos hemos hecho ya un poco mayores. ¿Quién quiero ser de mayor? Cuanto antes se haga a alguien esta pregunta, recorrerá camino. Y es ¿cuál es el propósito que me mueve? Hoy se habla mucho de las compañías dirigidas por el propósito. El propósito es una combinación de la misión y la visión. Es una visión elevada de lo que quieren conseguir las organizaciones. Evidentemente lo mismo aplica para las personas. ¿Quién quiero ser yo? ¿Cuál es mi propósito? Incluso, aunque pueda parecer un poco soberbio, prepotente, dice, ¿cuál es el legado que quiero dejar aquí? ¿Qué quiero dejar aquí? Puede haber respuestas tan sencillas. Oye, pues quiero dejar que las personas en mi entorno sean felices o estén alegres, o quiero dejar un buen sentido del humor. No hay por qué dejar cosas, las cosas menos valiosas de las que dejamos aquí son las cosas materiales. Las más importantes son los valores que transmitimos, las conductas que transmitimos, ¿no? Es una oportunidad para preguntarnos efectivamente eso. ¿Quién quiero ser y cómo puedo mejorar a la persona que quiero ser? En el quién quiero ser, ¿por qué no voy a utilizar a quién me quiero parecer? ¿Cuáles son las personas de referencia? ¿Quiénes son mis referencias? Incluso que puedo extraer de personajes históricos que tuvieron comportamientos que merecen la pena, comportamientos que sirven de ejemplo, ¿no? Tenemos muchas veces sin darnos cuenta, muchas personas en nuestro entorno que están ejerciendo, incluso ellos sin darse cuenta, como mentores. Y una de las cosas más importantes de la vida es identificar mentores, identificarlos cuanto antes, aunque ellos no lo sepan, pedirles consejo
y convertirlos en referencias a través de sus buenas prácticas. Desde luego, es una forma fantástica de ir acompañado por la vida. Y además, cuando vas acompañado, no solo te sientes acompañado, sino que puedes beneficiarte de las experiencias y los conocimientos de esa persona. Y esto es obvio. Además, estamos en SIG Business and Marketing School, estamos en una comunidad de aprendizaje. Este webinar es un buen ejemplo, que probablemente hoy será los días que menos aprendáis, pero hay una gran oferta formativa. De la misma forma dice, quiero ser esta persona, tengo estas palancas que son estas fortalezas, ¿cómo puedo convertirme en esa persona? Pues tengo todavía muchas cosas que aprender. ¿Cómo puedo ser ese yo mejorado? En este tiempo tengo muchísimas oportunidades para realizar webinars, cursos, no lo voy a hacer todo en un mes o en 2 meses, evidentemente, pero para iniciar un camino de formación que me lleve hacia ese yo mejorado. Y esto, sacando provecho de las habilidades del coaching, lo que es fundamental es saber quién quieres ser, tener un objetivo al que quieres llegar. Cuando tienes un objetivo es más fácil emprender el camino y recorrer el camino a lo largo del cual te vas a encontrar con una serie de hitos. La tercera es pedir ayuda. Nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta pedir ayuda porque es como una sensación, hay un prejuicio o una creencia limitante de que pedir ayuda es una sensación de debilidad. Estoy mostrando mi vulnerabilidad. Creo que las personas más fuertes que he conocido declaraban sus vulnerabilidades y al declarar sus vulnerabilidades trabajaban sobre ellas, incluso a veces para convertir una vulnerabilidad en una fortaleza. No hay que tener miedo a pedir ayuda y no hay que tener miedo a pedir ayuda especialmente en estas circunstancias difíciles. Cuando era pequeño había unos dibujos animados que eran los dibujos animados del Correcaminos. El Correcaminos y el Coyote. Probablemente algunos de vosotros lo recordaréis. Siempre ganaba el Correcaminos. Yo reconozco que era partidario del Coyote. Me daba pena del Coyote. Y el Coyote, por más que lo intentaba, incluso con métodos innovadores, el Coyote era mucho más innovador que el Correcaminos. El Correcaminos lo que era es más rápido y más listo. Siempre le pillaba la trampa. Pero el Coyote lo intentaba por todos los medios. Hacía todo menos una cosa, que es que el Coyote nunca pidió ayuda. Si el Coyote hubiese pedido ayuda, por supuesto respetando la ley, el Coyote hubiese cogido el Correcaminos alguna vez. El Coyote no tenía la humildad suficiente para pedir ayuda. Por lo tanto, como el Correcaminos era más rápido y más listo, no más innovador, pero sí más listo, más astuto, pues se escapaba siempre, ¿no? También es verdad que estábamos creando, yo creo que en torno al Correcaminos se crea una moral de victoria, de que siempre puedes ganar. No, en la vida no siempre puedes ganar. Obviamente intentamos que el porcentaje de victorias sea el superior al de derrotas, pero de vez en cuando de las derrotas puedes aprender mucho. Y entre otras cosas de las que puedes aprender es que si algo te salió mal y no has tenido no has tenido la oportunidad de ganar, digamos ganar en el sentido de conseguir un buen resultado, es una gran oportunidad para aprender. Si te sale bien, probablemente tienes menos estímulo, ¿no? Es un poco la teoría del fracaso que también Eduardo Gómez, el editor general de SIC, practica habitualmente en sus discursos y que yo comparto. Se aprende mucho más de los errores y del aprendizaje. Y a veces no tenemos éxito en la vida simplemente porque no pedimos ayuda a otras personas. Hay que tener la humildad para aprender ayuda. Hay que tener la humildad para aprender. La humildad para ser curioso. Yo creo que cuando reconocemos que podemos mejorarnos, que podemos aspirar a ese yo mejorado a través de la formación, estamos siendo humildes. Y al ser humildes, en un mundo donde hay mucho postureo, mucha presunción, estamos generando empatía. Estamos poniendo en funcionamiento muchas veces las neuronas espejo, porque las personas se identifican con nuestra forma de enfrentarnos a la vida desde la humildad y desde el aprendizaje. Y al lado de la humildad, y esta es una de las características de los líderes resilientes, es la confianza, que pueden parecer contradictorias, pero no lo son ni mucho menos. Porque hay que tener humildad para seguir aprendiendo y confianza
para aplicar lo aprendido. La confianza tiene 3 componentes. El primero es la competencia. Y nosotros generamos confianza cuando hablamos de lo que sabemos, hablamos con competencia técnica de lo que sabemos. Y rápidamente descubrimos a los charlatanes, que hablan mucho pero no dicen nada y parece que saben mucho y realmente no saben nada, ¿no? La siguiente es la sinceridad. Puedes no estar de acuerdo con esa persona, pero piensas que esa persona dice lo que piensa, tiene coherencia entre lo que dice y lo que piensa, y además si tiene coherencia entre lo que dice, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, le concedemos ese valor de la sinceridad. Y el tercero es la credibilidad, que la credibilidad se gana a lo largo del tiempo, cuando hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. Las 2 primeras son quizá más rápidas, un poco más intuitivas, la tercera requiere la experiencia. Esos son los 3 componentes de la confianza. ¿Para qué podemos utilizar la confianza? Para pensar que en este momento de confinamiento estamos aprendiendo y que vamos a tener la oportunidad de aplicar ese pensamiento, ese aprendizaje después del confinamiento. De hecho, las características de los líderes resilientes, según algunos estudios, son 4. Y tienen mucho que ver con la confianza y también con la humildad. La primera es la aceptación de la realidad. Y no se trata de transformar la realidad. La realidad es como es. Y estamos ante una realidad cruda y difícil. La segunda es la convicción de que la vida tiene sentido. Y es ahí donde nos enganchamos a los valores. Por ejemplo, aquellos que afloran de la pregunta ¿cuál es mi deber? Cuando yo me aferro a mi deber, me aferro a mis valores, me siento firme a la hora de tomar decisiones, aunque esas decisiones sean difíciles. La tercera es la habilidad para improvisar. Aquí también acordaros de una serie de televisión de MacGyver, ¿no? MacGyver era capaz de improvisar un lanzallamas con un mechero y un papígrafo. Tenemos lo que tenemos los recursos que tenemos y tenemos que aprovechar de la forma más eficiente posible esos recursos para salir de la situación. No vamos a estar abundantes de recursos ni vamos a poder acudir a otros recursos, a veces recursos externos. Tenemos lo que tenemos y tenemos que desarrollar esa capacidad para improvisar soluciones dentro de un plan que desgraciadamente es a muy corto plazo, porque consiste en salir de la crisis con el menor daño posible cuando estamos hablando de las empresas. Y la cuarta característica de las personas resilientes, de los líderes resilientes, es el sentido del humor. Es incluso el humor negro. ¿Por qué? Porque es una válvula de escape. El humor nos ayuda a sobrellevar una situación que es difícil y que tiene componentes trágicos, por ejemplo, en lo que se refiere a los fallecimientos o los contagios. El sentido del humor y las redes están llenas de bulos, pero también están llenas de memes y de historias que nos proporcionan sentido del humor y nos ayudan a superarlo. Aquí, por ejemplo, en lo que es un líder resiliente, quiero recordar la historia de un soldado estadounidense. De hecho, fue el soldado de mayor rango, porque era almirante, que estuvo prisionero en Vietnam. Estuvo prisionero 7 años en Vietnam y dio lugar a lo que se llama la paradoja Stockdale. James Stockdale era un piloto de avión que cuando estaba cayendo, y se dio cuenta ya que caía en territorio enemigo, en Vietnam, incluso le disparaban, él pensó que iba a pasar una temporada larga allí. Cuando lo contó en una entrevista posterior, dice, voy a pasar una temporada larga allí. Él pensó que iba a pasar, se dijo a sí mismo, 5 años. Pasó casi 8. ¿Y cómo logró superar ese tiempo de prisionero? Y además fue sometido a 15 tipos de torturas distintas. Fue torturado 15 veces. Pues lo logró porque, él decía, porque no tuvo un exceso de optimismo, porque aceptó la realidad como era. Los primeros que murieron fueron los que tuvieron un exceso de optimismo, porque pensaban que iban a ser rescatados en la Navidad, y llegaba Navidad y no eran rescatados. Y dice, bueno, seremos rescatados en la primavera. Llegaba la primavera y no eran rescatados. Y ya muchos de ellos incluso murieron no solo por los malos tratos y el hambre, sino por la depresión, por la falta de fe, por la falta de confianza en que iban a ser rescatados. Él pensó que no iba a morir allí, que lo iba a pasar mal porque la situación es difícil y además esa situación se iba a prolongar en el tiempo. Y insisto en esa idea de cuando iba cayendo con el paracaídas ya pensó, como mínimo voy a pasar 5 años prisionero. Insisto que estuvo casi
estuvo casi 8. Y él allí, una de las características del almirante es que hizo equipo y se convirtió en referencia para los otros prisioneros. Cuidó al equipo y se apoyó en el equipo para soportar el dolor y la soledad y el distanciamiento, ¿no? En esas circunstancias tan extremadamente difíciles. Es un momento de cuidar al equipo, es un momento de cuidar a las personas del equipo, es un momento de estar cercanas a ellas, es un momento de ofrecerles la ayuda. Ellas pueden pedir ayuda, tú tienes que pedir ayuda u ofrecerles la ayuda. Hacer sentir a cada persona de que es una importante de este proyecto, que es un proyecto colectivo, no es un proyecto individual. Esto no puede ser un sálvese quien pueda, sino que aquí lo que hay que salvar son empresas, hay que salvar equipos, hay que salvar tejido económico, hay que salvar y a ser posible invertir más en el sistema sanitario para que funcione con respecto a las expectativas que tiene la sociedad, hay que aprovechar incluso para mejorar el sistema. Y eso lo hacen los equipos, no lo hacen las personas. Esto no es de héroes individuales, aunque nos sintamos que esas personas son héroes individuales cuando cumplen con su deber, como los sanitarios. Esto es de equipos que son capaces de afrontar esta situación de una forma colectiva y llegar a soluciones colectivas. Bien, pues ya para terminar la intervención, cuando estaba preparando este webinar, pensaba en el final. Yo doy también cursos de oratoria y storytelling y les siempre digo a la gente, dice, oye, una buena historia tiene un buen final y no nos damos cuenta de ello. Nos ponemos a hablar y pensamos en el principio, pero nunca pensamos en el final. Y así llega a finales improvisados o aquellos, cuando yo escucho a una persona decir, para ir terminando, este no ha pensado en el final. A modo de conclusión, este no ha pensado en el final. Es como si un director de una película se pusiese a rodar la película y no supiese el final. Cuando nos ponemos a hablar tenemos que saber cuál es el final, porque el final es muy importante. Es uno de los momentos cumbres de cualquier relato, de cualquier narrativa. Y este discurso no deja de ser un relato o una narrativa. Yo pensé en este final, en Gladiator. Y en el eslogan de Gladiator, el claim que utilizaba Gladiator, que era fuerza y honor. Pero no me pareció adecuado. Finalmente lo pensé y no me pareció adecuado por distintas razones. Porque Gladiator fue en buena medida un luchador solitario. Y entonces no estamos en la épica de los luchadores solitarios, sino estamos en la épica de las superaciones colectivas. Y además, moría al final de la película. Y no se trata, vamos a intentar perecer físicamente y perecer psíquicamente ante el embate del coronavirus. Por eso no me gustaba la idea del gladiador que acaba ganando aunque él pierda la vida. Me gusta mucho más esta cita que dice, como veis en pantalla, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Y quiero recordar que una de las características del líder resiliente es aceptar la realidad tal como es, no querer transformarla en nuestra cabeza. Tenemos que querer transformarla con nuestras conductas, con nuestros comportamientos. Por lo tanto, ajustemos las velas. Y termino con una pregunta. Empecé con una pregunta, que es lo primero que vais a hacer cuando salgáis del confinamiento. Acabo con otra pregunta. ¿Qué vais a seguir haciendo en vuestro yo interior cuando termine el confinamiento? Muchas gracias a todos por la atención y ahora tenemos un tiempo para preguntas. Yo intentaré contestar a las preguntas que se han planteado a lo largo del chat y yo sí lo que sí le pediré es a Inés que me ayude porque hay muchísimas y no sé si soy capaz a identificarlas. Bueno, alguien me preguntaba por los niños. Esa sí la recuerdo. Mis hijos son mayores, están en casa. Y estamos los 4 inusualmente en casa, que últimamente ya era raro que coincidiésemos. Yo no tengo el problema porque tenemos los espacios bastante distribuidos, acotados y cada uno tiene ya una parte de su vida hecha en otros entornos, ¿no? Aunque hemos recuperado en buena medida las comidas familiares y las conversaciones y demás, en ese aspecto está siendo un tiempo muy, muy positivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes niños pequeños? Pues es muy difícil porque los niños pequeños, me consta, no entiende disciplinas. Pero también desde pequeños creo que hay que acostumbrarles, papá o mamá están trabajando y que ese no es un momento para jugar o para entretenerlos. ¿Lo van a aceptar? Les va a costar aceptarlo.
porque son niños y porque se están formando, pero si ya desde pequeños les enseñamos que hay que saber diferenciar y tener unas ciertas disciplinas y rutinas, estaremos contribuyendo a su educación. Aunque reconozco que es francamente difícil trabajar con los niños encima. Inés, si me ayudas. Bueno, Inés dice, ¿qué pasos debemos seguir para aprender de los demás y superar esta crisis con un trabajo? La pregunta tiene su aquel, porque quiero interpretar que qué pasos debemos seguir para aprender de los demás y hay una segunda parte y superar esta crisis y casi una tercera con un trabajo, ¿no? ¿Qué pasos debemos seguir para aprender de los demás? El primero y más importante, escuchar. Escuchar activamente y, a ser posible, escuchar empáticamente. ¿Cuál es la diferencia entre la escucha activa y la escucha empática? En la escucha activa estamos escuchando con mucha atención lo que se dice. En la escucha empática estamos escuchando además las emociones que están detrás de lo que se dice. La clave es identificar esas emociones y en una conversación legitimar esas emociones. Mientras no legitimes esas emociones, es muy difícil conectar emocionalmente y por lo tanto la conversación será más eficaz que en esas circunstancias. Respecto, bueno, ¿y cómo debemos seguir para aprender con los demás? Pues también establecer un plan de aprendizaje. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero aprender al servicio de ese yo mejorado? Cómo quiero mejorarme y por lo tanto qué formaciones tengo que hacer, qué cosas tengo que aprender. Como todo en la vida, pues ahí ayuda un plan y ayuda a consultar a personas expertas que te pueden ayudar a tomar esas decisiones. Para salir con un trabajo, bueno, no solo estamos sufriendo muchos ERTES, expedientes temporales de regulación de empleo, sino que me temo que desde el próximo mes vamos a asistir a muchos ERES, expedientes de regulación de empleo, por caída de la actividad. Ese va a ser el principal argumento. Si tienes un restaurante y no puedes abrirlo, la caída de la actividad es obvia. Si además cuando te permitan abrirlo te lo van a permitir con restricciones, por ejemplo limitando el aforo, pues evidentemente los números serán distintos y tal vez tengas que prescindir de empleados, tengas que prescindir de cocineros o de camareros, ¿no? El sector servicios en España va a tener un año muy duro y el sector turismo también muy duro. Yo creo que volveremos a salir, volveremos a comer en restaurantes, volveremos a tomar cañas con los amigos, pero tendremos que al principio respetar unas normas estrictas de distanciamiento social y luego pues probablemente al principio lo hagamos menos, lo hagamos con menos frecuencia, ¿no? ¿Qué se puede hacer para conseguir un trabajo? Bueno, pues si depende de hacerlo lo mejor posible en estos momentos. En estos momentos también tenemos las emociones a flor de piel. Y cuando tú respondes positivamente a esas emociones, a esos estímulos, estás transmitiendo un mensaje muy positivo. Dice aquello de que damos lo mejor de nosotros mismos en las circunstancias difíciles. También queda lo mejor de nosotros mismos en las circunstancias difíciles. Es decir, transmitimos una imagen de que sabemos enfrentarnos a la adversidad y ganar y superar esa adversidad. Bueno, Inés me transmite decir qué pasa cuando tienes que trabajar y hacer los deberes con tus hijos a la vez. Yo, tal como está formada la pregunta, recomiendo no trabajar y hacer los deberes a la vez, sino precisamente separarlo y acotar el tiempo de trabajo y acotar el tiempo de los deberes. Yo intento madrugar más y acostarme más tarde para aprovechar a trabajar y para intercalar trabajo y deberes durante el día. ¿Es una buena solución o debería hacer otra cosa? Es muy difícil, pero hay que intentar introducir orden también ahí, ¿no? Y tal vez los niños se acostumbren un poco a ese orden y respeten los tiempos de trabajo. Si desde pequeño no aprenden a respetar los tiempos de trabajo, difícilmente lo entenderán de mayor. Insisto, sé que es muy difícil y que hay muchos padres que están en una circunstancia complicada, que están, además los niños hoy están muy bien alimentados, tienen mucha fuerza y tienen que gastar esa fuerza y pues la gastan en el parque, en el colegio, la gastan dentro de cuatro paredes, ¿no? Cuando la gastan dentro de cuatro paredes, ahí están los padres para gastarla con ellos, ¿no? Bueno, también para ellos puede ser una experiencia buena de la que tienen que sacar también experiencias positivas y algunos aprendizajes. Pregunta, tengo un proyecto en marcha, pero he tenido que paralizarlo, no puedo contar con clientes para comenzarlo. Ahora mismo, debido a la situación que hay, seguiré formándome y aplazar esos planes. Sí,
hay que aplazar planes. Yo tenía algunos planes de viaje, incluso algunas formaciones que me hacían mucha ilusión y se han aplazado. Confío en que se puedan recuperar. No pierdo dos cosas: la ilusión de que poder recuperar esos proyectos que me hacen ilusión, y la segunda, el contacto con las personas que me pueden ayudar a mantener vivas esos proyectos. Siguiente pregunta que me plantea Inés: ¿cómo van a cambiar las relaciones cliente-proveedor a partir de esta experiencia debido al impacto de las nuevas telecomunicaciones? Bueno, yo sostengo que, sabéis que los gurús o gurúes, que es quizá más correcto, que la expresión más correcta que gurús, estamos rodeados de gurús que dicen que el mundo va a ser distinto después del coronavirus. Yo creo que no. Yo creo que el coronavirus o esta crisis, y la crisis sanitaria primero y luego la crisis económica que va a provocar, va a hacer determinadas tendencias. Estaba claro que había una tendencia, por ejemplo, la protección del medio ambiente, una tendencia a una preocupación medioambiental. Hemos visto cómo la naturaleza se recupera a una velocidad increíble en muy poco tiempo. Casi los vecinos de Venecia no recordaban que se pudiese ver el fondo de los canales a través del agua, y ahora en apenas 3-4 semanas lo han logrado, ¿no? Los animales se están acercando a las ciudades, la naturaleza está creciendo, además estamos teniendo una primavera, al menos en Madrid, una primavera lluviosa. Vemos cómo la naturaleza recupera rápidamente su espacio, ¿no? La tendencia medioambiental va a volver rápidamente una vez que pase la prioridad del coronavirus, el foco en el coronavirus. Las inquietudes básicas del consumidor, los instintos básicos del consumidor se van a mantener. ¿Seremos consumidores más conscientes? Sí, seguro. ¿Dejaremos de consumir por ello? No. No, volveremos a consumir, a lo mejor con un poquito más de conciencia, porque somos más conscientes, pero volveremos a consumir. Parece que en el mundo por ejemplo, del consumo de los bienes, pues ya, pero esto ya ocurría con las generaciones de X y Z, con los millennials o con la generación Z, quieren tener menos cosas de más valor. No quieren tener muchas cosas que no sirvan para nada, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un consumo un poquito más selectivo y consciente. Respecto a las relaciones entre cliente y proveedor, pues yo no intuyo ningún cambio, salvo que nos vamos a ver más a través de la pantalla del ordenador y menos en persona. Pero yo no renunciaré a esos contactos en persona, sobre todo porque en nuestra cultura, en la cultura mediterránea, el contacto en persona, mirarle a los ojos, ver sus reacciones, leer su lenguaje corporal, son muy importantes para nosotros. Son muy importantes para generar confianza. Cuando tú sellas un trato con la mano y le das la mano, ese toque, la forma en la que se aprieta la mano, es un elemento de confianza en el negocio, en el trato que has cerrado, ¿no? Y eso yo creo que seguirá siendo muy importante. Lo que también tenemos que aprovechar las oportunidades que nos ha permitido el teletrabajo, que antes quizá había un exceso de reuniones presenciales. Ahora también quizá hay un exceso de telereuniones. Pero en todo caso, creo que en algunos aspectos hemos ganado tiempo y tenemos que seguir ganando tiempo. Alfonso dice, en esta situación, voy cogiéndolas un poco entre las que me transmite Inés y en las que voy cogiendo al vuelo en el chat. Dice Alfonso: esta situación ha fortalecido el comercio online. ¿Es un afín acelerado del pequeño comercio? Me temo que el pequeño comercio, el mundo del retail, va a sufrir mucho las consecuencias del coronavirus. Esperemos que esas consecuencias no se alarguen mucho en el tiempo, porque evidentemente puede ser el final para mucho pequeño comercio, que yo creo que sigue teniendo sentido en la medida que se produzcan dos circunstancias. Uno, que sea un comercio muy especializado, y segundo, precisamente la relación con el cliente, el trato personal. Eso que los grandes del comercio, y sobre todo los grandes del comercio electrónico, pues tienen más dificultades. No quiere decir que no puedan hacerlo, pero tienen muchas más dificultades para hacerlo. Es mucho más probable que acabes conversando con un chatbot cuando haces una compra en uno de los grandes del comercio electrónico que con una persona, ¿no? Sin embargo, en el pequeño comercio acabas hablando siempre con la persona. Y además, la recomendación del comerciante sigue siendo importante. Lo que es el mundo omnicanalidad,
se sigue valorando mucho la recomendación del experto, y el experto es el que está en el establecimiento. Si además ese establecimiento está especializado, pues tiene ventaja. Ahora, dicho eso, es muy difícil competir con los gigantes del comercio electrónico. Y los pequeños comerciantes, y es una de las grandes enseñanzas de esta crisis, no pueden prescindir de mucho menos de lo que se llama el canal infinito o la omnicanalidad, ¿no? Tengo ya mi trabajo y funciona bien, les hago un seguimiento a mis clientes habituales, les llamo, pero este proyecto del que hablaba está relacionado con ocio, lo aplazaré, gracias. Bien. Es momento de aplazar cosas. Inés, no sé si hay alguna pregunta más que me quieras transmitir. Nos quedarían 4 minutos para cumplir la hora, que es lo previsto. Bueno, no hay, me dice que no hay ninguna más. Voy a recuperar el chat, a ver si hay alguna más. Mira, Andrés ha puesto un buen ejemplo. Dice, como ejemplo os puedo contar que invité a mi hija al inicio de una videoconferencia de trabajo para hacerla partícipe y que entendiese que debía trabajar y ella hacer sus deberes de 5 años. Al final es predicar con ejemplo o hacer de la necesidad virtud. Bueno, pues si Inés no me dice lo contrario, vamos a dar por terminado este webinar. Os agradezco mucho la asistencia y la atención. Justo en pantalla está mi correo electrónico e intentaré contestar a todas las preguntas, inquietudes o dudas que se puedan plantear. Todas las preguntas son bienvenidas. Probablemente para algunas no tengo respuesta. Yo no tengo respuesta para todas, ni mucho menos. Eso sí, intentaré responder y dar lo mejor de mí mismo. Intentaré ayudar en la medida de mis posibilidades durante este tiempo de crisis. Muchas gracias a todos y sobre todo cuidaros.